Un nuevo crimen cimbró Jalisco desde la semana pasada. El asesinato de Jonathan Santos, un joven preparatoriano de apenas 18 años de edad, evidencia una doble vulnerabilidad: la inseguridad que enfrentan los jóvenes y las jóvenes y la comunidad estudiantil en ese estado y que han denunciado constantemente a través de organizaciones estudiantiles, así como la violencia, en específico contra las personas lésbico, gay, bisexuales y trans LGBT. Veamos el contexto. Con un llamado a no dejar que la impunidad y la violencia sigan cobrando la vida de nuestros compañeros, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara convocó este sábado una protesta frente a Casa Jalisco, sede del gobierno encabezado por Enrique Alfaro, para exigir que el asesinato de Jonathan sea investigado como crimen de odio. El joven de 18 años estudiaba el bachillerato en la Escuela Política Ingeniero Matute Remus de la Universidad de Guadalajara y era activista de la comunidad LGBTTI. La Fiscalía de Jalisco informó que Jonathan estuvo en una reunión la noche del 10 de agosto y que al retirarse en las primeras horas del martes 11 dijo que vería a otra persona. Su cuerpo fue abandonado en una calle del municipio de Zapopan con un disparo en la cabeza. La Fiscalía Estatal informó que el crimen será investigado con el protocolo de feminicidio y que se siguen 3 líneas de investigación: robo, crimen de odio y crimen pasional. La Asociación Civil Códice pidió a la Fiscalía la debida investigación y esclarecimiento del asesinato, si fue un ataque por su activismo y orientación sexual. Desde diciembre pasado, el Código Penal de Jalisco considera la causal de odio en el homicidio calificado motivado, entre otras cosas, por orientación sexual, identidad o expresión de género. Según el informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Universidad de Guadalajara, Jalisco ocupa el 5º lugar en asesinatos contra personas de la comunidad LGBTTI. De 2014 a la fecha han ocurrido 10 crímenes en esta entidad. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes, y hoy nos acompaña desde la remota distancia Tania Ramírez, directora de incidencia de la organización México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Tania? Buenas noches. Hola, Genaro, buenas noches, encantada de estar acá. Bienvenida. Hoy regresa a la mesa también María Clemente García, ella es presidenta de la organización Agenda LGBT y con el corazón en Morena. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por... Al contrario, qué bueno que estás por acá. Alfredo Lecona, activista y analista como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Así como Eder Guevara, también panelista todos los lunes y miércoles, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido, buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Bueno, empiezo contigo, María Clemente. Evidentemente, este es un tema que ha golpeado muchísimo a la comunidad LGBT. Muchas organizaciones desde la semana pasada pusieron la alerta en redes sociales. Se organizó incluso una protesta afuera de Casa Jalisco. En el estado de Jalisco, la organización Códice, que es la organización líder en ese estado de temas LGBT, pues también ha estado, digamos, siguiendo muy de cerca el caso, exigiendo que haya justicia para este caso de Jonathan. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece adecuado que se esté investigando como un feminicidio? Me parece que el Estado tiene y aprobó recientemente el tema también de crímenes de odio, pero decidieron irse por la vía de los feminicidios. ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo que vemos es que justamente más es un error en el sentido de que el protocolo para investigar los feminicidios, el feminicidio es el más parecido o el más adecuado en las líneas de acción para poder tener una investigación adecuada respecto a lo que podría ser un crimen de odio por homofobia, porque no existe como tal en el Estado un protocolo de investigación para crímenes de odio por homofobia, transfobia, lesbofobia, es decir, para cualquier crimen que detone el odio a partir de la orientación sexual o de identidad de género. Sí hay una causal a partir de, me parece que desde en el artículo 219, una causal para investigar para los crímenes de odio. Sin embargo, no hay un protocolo, no hay una herramienta, un instrumento que permita a las autoridades tener la investigación adecuada, y eso pues es lo que ha detonado que el fiscal esté utilizando actualmente el protocolo para feminicidio. Por eso sí creo que es necesario que en el Estado pues haya una herramienta que permita a las autoridades investigar adecuadamente este tipo de crímenes. Sin embargo, pues es llamativo la atención el asesinato de Jonathan, porque en el Estado pues todavía sigue habiendo una fuerte violencia, si bien no es el primer lugar, sí es el 5º lugar en asesinatos o crímenes de odio en México, y pues bueno, todavía el Estado no cuenta con una legislación en temas de matrimonio igualitario, en temas de identidad de género,
hubo mucha información imprecisa al principio del asesinato de Giovanni, y como sabemos, pues también hay un fuerte movimiento estudiantil, y como se apuntan todas las notas, pues Giovanni era un estudiante de bachillerato de 18 años de la Escuela Politécnica de la UDG, y pues también ha habido, no solamente hay un alto índice de violencia a la población de la diversidad sexual, sino también ha habido unas situaciones de violencia y de crímenes o asesinatos para estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Entonces, por eso es que esto también detona esta mediatización del caso de Giovanni, y que qué bueno que lo hace, porque también estamos exigiendo justicia para su crimen, pero no podemos exigir justicia para el asesinato de Giovanni sin pedir, sin apuntalar, sin señalar que en el Estado faltan instrumentos, claro, que el Estado es un Estado que tiene una deuda con la población de la diversidad sexual, que no ha legislado, que vemos es claramente esto puede evidenciar que el Movimiento Ciudadano, pues se dice el partido hoy de izquierda, y hoy vemos que el Movimiento Ciudadano gobierna el Estado, que tiene mayoría en el legislativo de este Estado, y pues no ha dado los pasos necesarios para poder avanzar en materia de no discriminación o de frenar la violencia a la población de la diversidad sexual. ¿Cómo lo ves tú, Tania? Evidentemente lo que menciona María Clemente es sin duda uno de los puntos a ver, pero también ustedes siguen desde muy cerca todo tipo de homicidios, y en el caso de Jonathan me parece que no es el primero, evidentemente, en ese estado recientemente de un crimen contra un integrante de la comunidad LGBT. En el caso de Jonathan duele más porque era un joven, muy joven, preparatoriano, 18 años, también formaba parte muy activamente del movimiento y de la comunidad estudiantil. Totalmente, es una verdadera pena, y como tal tiene que investigarse. Yo desafortunadamente veo hay un mal augurio en términos de cómo comienzan estas investigaciones. Las primeras declaraciones del fiscal en rueda de prensa es que por las preferencias sexuales del joven se abre la línea de feminicidio, y me parece que es muy importante el cómo comunica esto, porque te habla de dos fallas principales. Uno, confunde los conceptos que pueden ser básicos para la investigación, y que un fiscal a cargo de una investigación como esta tendría que tener muy claros: orientación sexual, identidad, género, y cómo diferenciarlos. En segundo lugar, un desconocimiento de qué es el feminicidio. También te habla entonces de cómo investigan los casos de feminicidio, y de esta lógica que los lleva a pensar: bueno, su orientación sexual es distinta, entonces es mujer y entonces es feminicidio. Entonces ese salto lógico preocupa en principio. Después se abren tres líneas de investigación. La primera, que es un crimen pasional, un crimen de odio o un robo. En el tema pasional, en realidad es algo que cuando se menciona parece que nos transporta a hace 50 años. No podemos seguir usando este lenguaje en el cual se perpetúa la idea de que por tratarse de un asunto, digamos, de la vida privada, en el cual dos personas, una pareja, discute o tiene problemas, eso deriva en un crimen pasional, y que como tal entonces parece que está justificado, ¿no? En el tema del robo se tendrán que ir descartando los elementos. Y en el tema de un crimen de odio, efectivamente, en realidad es bastante reciente la inclusión de esta agravante de odio por orientación sexual, por identidad. Y como tal se tendrá que ir investigando justamente con base en cómo ocurrieron las circunstancias, si está, digamos, elementos como la exposición del cuerpo, como violencia sexual, incluso antes, durante o después del homicidio, y como tal pues abordarlo. Existe, lo que sí existe es, bueno, la detección de que justamente este tipo de crímenes tienen más dificultades en el acceso a la justicia, precisamente por todos los elementos que lo rodean. Y para eso, bueno, pues se espera que la Fiscalía recapacite, retome el camino. Existe además un protocolo para analizar los casos, es decir, para los juzgadores, que creó la Suprema Corte, con ciertos estándares que se deben cumplir, y sin duda es un tema que debe además visibilizarse y que debe contarse. No tenemos en realidad un conteo estricto y específico sobre los crímenes en razón de odio por orientación sexual, y eso nos permite
permite tampoco hacer análisis completos ni identificar quizá las mejoras en política pública, porque aunque ya esté en la ley, si al final el fiscal te dice que lo va a abordar como feminicidio y sigue trayendo líneas de investigación del siglo pasado como el tema de crimen pasional, pues tampoco sirve de mucho. Sí, cara. Y justo sobre el tema de los crímenes de odio por homofobia, bueno, la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, que empezó Alejandro Brito a mediados de los años 90, impulsado mucho por Carlos Monsiváis, pues la verdad es que trata de hacer un trabajo bueno, pero lo único que acaba haciendo es revisando, digamos, notas periodísticas y demás, porque no hay una metodología clara para poder hacer esto, ni tampoco hay recursos, ni tampoco a las fiscalías les ha interesado. Pero bueno, Alfredo, ¿cómo lo ves? Porque es también otro reto para el gobierno de Alfaro, con otra persona joven que pierde la vida en circunstancias desconocidas, pero recientemente también supimos lo del caso del albañil Giovanni. Hay como una criminalización a jóvenes, hay como una criminalización a la diversidad sexual, hay como una criminalización a la protesta. Sin duda existe todo este tipo de discriminación y que es evidente cuando el Estado en su conjunto, en este caso el Estado de Jalisco, se colapsa en el intento de dar respuesta y de quedar bien, porque parece que al final como son temas sentidos o son asesinatos sentidos para comunidades que están organizadas, intentan que el manejo sea como un control de daños, ¿no? Y eso es terrible y se visibiliza, creo, en las cosas que ya se han expresado aquí. Esto también condeno absolutamente, como lo hace Tania, el tema del crimen pasional. El crimen pasional es una concepción machista, como bien dice Tania, de hace décadas, que se fue dejando en los códigos penales para justificar prácticamente a los hombres que en un estado de emoción violenta por una infidelidad o algo así cometieron un asesinato en contra de su pareja. Y entonces hay atenuantes, ¿no? Porque estaba muy, muy exaltado. O sea, ese es lo que te transporta o el lugar a donde te transporta el uso infame de esto de crimen pasional, y con eso ya empieza mal la investigación, porque entonces se está tratando de llevar más al ámbito del sensacionalismo en los medios de comunicación que en hacer bien la chamba. Después viene la respuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado, donde te dicen que lo que hizo la Fiscalía, o sea, no lo dice la Fiscalía, lo dice la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo, de la mano del gobernador, que se usaron los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego viene una explicación de más funcionarios donde nos dicen que se usó el término de feminicidio, o que lo refirió, que se iba a investigar con los protocolos de feminicidio desde la Fiscalía, desde el inicio, porque falta este protocolo para algo que no está construido en el país, lamentablemente, y que hay que hacerlo ya, y que estamos tardísimo, porque lamentablemente estos crímenes de odio van a seguir sucediendo, que es un protocolo con perspectiva de diversidad sexual. Qué bueno que por lo menos hayan usado el protocolo para feminicidios, porque es el que más se asemeja en lo que tiene que hacer una fiscalía, en el comportamiento ministerial que tiene que haber frente a un crimen de odio, que es lo más similar, pero sí estamos tardísimo como Estado, también el Estado de Jalisco desde luego, para poder hacer efectivo ese cambio que se hizo en diciembre, esa reforma que terminó reconociendo o tipificando los crímenes de odio, pero lejos estamos de que esto sea efectivo y se pueda ver en una investigación. ¿Qué más quisiera uno que no siguieran pasando estas cosas? Pero van a seguir pasando en un país que, como dice el colectivo diverso a raíz del asesinato, el odio está arraigado en una sociedad tan heteronormada como la de Jalisco. Claro. Finalmente, Eder, ¿cómo lo ves tú? ¿Habrá justicia para este caso de Jonathan Santos? ¿Qué podríamos hacer? Y evidentemente pues le toca a la justicia del Estado de Jalisco dar con los responsables, dar justicia para la familia de Jonathan y por supuesto para la memoria de Jonathan. Pero evidentemente esto ocurre no nada más en ese estado. En Veracruz también recientemente supimos del caso de una agresión contra una chica trans, también en el estado de Coahuila. En todos lados es una historia que se repite todos los días. Sí, yo creo que hay un problema estructural sobre tu pregunta, si habrá justicia. Yo espero que el hecho de que hayan perdido tantas horas importantes en estar debatiendo qué perfil le tenían que dar a la investigación no le dé una ventaja al perpetrador o los presuntos perpetradores para huir o para cualquier cosa. Y por otro lado, veo un asunto estructural. Efectivamente, el Estado está actuando de manera homofóbica y también misógina,
asesina al darle este perfil de investigación como feminicidio cuando se trata evidentemente de un crimen de odio, pero además me preocupa mucho que este fin de semana los sucesos que ocurrieron en el estado de Jalisco con el asesinato de Jonathan, pero también con la intento de liberar a un funcionario público de Vallarta que lo encontraron en su vehículo con una niña de 10 años, desnuda, claro, abuso sexual y pedofilia. También la situación que sucedió en Sonora, donde la gobernadora Claudia Pavlovich trata de aprobar una ley mordaza disfrazándola de ley Olimpia y además golpearon activistas que fueron a manifestarse, entre ellas a nuestra compañera Frida Gómez, que a veces nos acompaña aquí en el programa, y persiguieron incluso a la diputada Wendy Briceño, que hoy lo denunció en sus redes sociales. Es un problema estructural. Están actuando el Estado, el Poder Judicial, sobre todo, de manera homofóbica, de manera misógina, sin tener claridad de cómo abordar este tipo de casos, y se tiene que resolver. Y a mí me preocupa mucho además que no hay claridad de cómo abordarlos jurídicamente, no hay voluntad política en muchos casos, sobre todo en los estados más conservadores, pero además vemos cada vez más activo un movimiento ultraconservador que se está manifestando en contra de, sobre todo, de los movimientos feministas y de la diversidad sexual, que bajo el falso concepto de la ideología de género están movilizando a sus bases y están generando un ambiente de más odio, de más rencor, pero además ya no solamente es el discurso, ya se están organizando y movilizando con esta agenda. Entonces es una muy mala combinación. Por supuesto que tenemos que visibilizar y que demandar que el Poder Judicial actúe de manera adecuada para cada uno de estos casos. Finalmente, cierro contigo, María Clemente. Algo con lo que quieras concluir. Tienes 30 segundotes que nos quedan de tiempo de este bloque. Pues sí, mira, yo me sumo a lo que dice Eric, que hay un problema estructural que es consecuencia de la falta de atención por parte del gobierno del Estado, de este y de los anteriores. Te lo repito, no hay una legislación que dé una certeza jurídica a la población de la diversidad sexual. No existe el matrimonio igualitario. Hoy se casan las personas del mismo sexo por la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Desde hace 2 años se han celebrado matrimonios. No hay ley de identidad de género. No hay como tal, hay una dirección de diversidad sexual que no tiene presupuesto en la Secretaría General de Gobierno. Hay una ley para prevenir la discriminación que no tiene una estructura burocrática suficiente ni presupuesto, que no puede operar, que en realidad opera como un consejo consultivo, ¿no? Entonces, cuando un gobierno en un estado carece de todos estos elementos que son para prevenir la discriminación y la violencia a la población de la diversidad sexual, lo único que va a deparar son crímenes de odio por homofobia, como el de Jonathan. Y entonces sí hay una deuda del Estado, hay una deuda de los gobiernos anteriores, pero sobre todo de un gobierno que ha prometido ser un gobierno de izquierda, progresista, y en los hechos no lo es. Estás hablando del gobierno de Enrique Alfaro, y desde aquí también va, por supuesto, pues un reclamo al Estado de Jalisco para que dé justicia con el caso de Jonathan Santos y todos los casos también que se han presentado de crímenes de odio por lesbo, bifobia y transfobia. Y un abrazo a la comunidad LGBT del Estado de Jalisco. Vamos a darle seguimiento a este tema. Hacemos una pausa. Al regresar, el desabasto de medicamentos sigue causando estragos entre personas con cáncer o personas que viven con VIH o con cualquier otra enfermedad que requiera tratamiento prolongado. ¿Las medidas tomadas por las autoridades sanitarias en este rubro son insuficientes o qué está fallando? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.